Hola queridos amigos de YouTube y Facebook, bienvenidos a su canal Venezuela Informada TV con las noticias más destacadas para el día de hoy en Venezuela. Mucha atención a estas noticias. Elliot Abraham confirmó que están trabajando duro para que Nicolás Maduro no llegue al poder. Para fin de año, Estados Unidos aseguró que el apoyo internacional a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela se mantendrá incluso después de diciembre. Nicolás Maduro le otorgó el máximo rango militar al ministro del Interior, Néstor Reverol, sancionado por los Estados Unidos de narcotráfico. Juan Guaidó llamó a movilizar a todo el arco opositor en rechazo a las elecciones parlamentarias. Queridos amigos, vamos a dar inicio a estas importantes noticias, pero antes te invito a que sigas la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. Dale me gusta y comparte esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares, porque es muy importante que el pueblo de Venezuela esté bien informado. Y te invito a que te quedes hasta el final del video. Dicho todo esto, empecemos con el desarrollo de estas importantes noticias. Elliot Abrams aseguró que la administración de Donald Trump está trabajando duro para que el líder venezolano Nicolás no siga en el poder a fin de año, y urgió a la Unión Europea y a países latinoamericanos a imponer más sanciones contra el gobierno socialista para lograr ese objetivo. We are open to talks about his leaving power. Does he want to stay in Venezuela? Does he want to leave Venezuela? What happens to the sanctions? That sort of thing. For him and other people. Those discussions we're willing to have. But a negotiation about his remaining in power in Venezuela, we are not going to have. En las últimas semanas trascendió la posibilidad de un eventual diálogo entre el gobierno norteamericano y el gobierno bolivariano. Incluso una delegación de Noruega viajó a Caracas para analizar la situación del país caribeño. En línea con lo expresado al respecto por altos funcionarios de la administración Trump, Abrams fue tajante. Con Maduro estamos dispuestos a hablar de su salida. Si quiere quedarse en Venezuela o irse, pero de ninguna manera hablaremos con él sobre quedarse en el poder. Además urgió a Canadá, a la Unión Europea y a los países signatarios del Tratado de Río a imponer más sanciones contra Nicolás. Necesitamos más sanciones personales, del tipo de Canadá, la Unión Europea y los países del Tratado de Río han hecho. Necesitamos restricciones de viaje, en este caso, cuantas más sanciones mejor, porque ponen más presión sobre el régimen. Para evitar que Nicolás continúe en el poder, Abrams dijo que el pueblo venezolano debe reaccionar contra las elecciones legislativas en Venezuela del 6 de diciembre y consideró que la comunidad internacional, incluidos los 59 países que reconocen como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó, también deben rechazar esos comicios como un completo fraude. El 6 de diciembre, Venezuela celebrará elecciones para revocar la Asamblea Nacional y a las que el grueso de la oposición venezolana no representará por considerarlas un fraude, lo que deja vía libre para que el socialismo retome el control de este órgano, que desde 2015 está en manos de los opositores. Al respecto, Abrams adelantó que Washington no reconocerá la legitimidad de esos comicios y continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y jefe de Estado interino, independientemente de cualquier resultado. Unas elecciones corruptas no cambiarán el estatus de Guaidó. Nuestras políticas es que reconocemos a Guaidó como presidente. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas, sostuvo. Por su parte, recordó el alzamiento militar del 30 de abril de 2019, cuando el gran número de uniformados se rebeló al dictador. Sobre las diferentes versiones que surgieron ese día, Abrams indicó: no tengo la información de inteligencia precisa, pero una versión dice que Cilia Flores se fue y otra que el embajador de Rusia se encontró con Nicolás y lo convenció de no irse. Abrams adelantó que el gobierno de Trump seguirá reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela, pese al fraude que intenta montar el gobierno de Nicolás con las elecciones parlamentarias de diciembre. En audiencia, Abrams recibió preguntas muy duras de senadores demócratas y republicanos, como Mitt Romney, que cuestionaron la política hacia Venezuela de Estados Unidos, que fue el primer país en enero de 2019 en reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino. Desde entonces, Washington ha liderado una campaña internacional para aislar a Nicolás mediante la imposición de sanciones. Hay que dejar claro que nuestra política hacia Venezuela en el último año y medio ha sido un desastre absoluto, y si no somos honestos sobre eso, no podemos corregir nada, apuntó el senador demócrata Chris Murphy.
Nuestra gran jugada, agregó, de reconocer a Guaidó desde el principio y de movernos rápidamente a la imposición de sanciones, no ha funcionado. Lo único que ha hecho es fortalecer la jugada de Cuba y Rusia en Venezuela y ha permitido a Nicolás pintar a Guaidó como un chivo expiatorio de Estados Unidos. Elliot Abrams, principal funcionario del gobierno de Estados Unidos para asuntos venezolanos, dijo que confía en que países claves continúen reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela, incluso ante la posibilidad de que el líder opositor venezolano quede al margen de las elecciones legislativas de diciembre. Hay unos 60 países que han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y yo espero que todos ellos, y estaremos en contacto con todos los que hayamos comunicado aún, continuarán reconociéndolo y no reconocerán estas elecciones fraudulentas, dijo el principal diplomático de la administración de Donald Trump para asuntos venezolanos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Por eso te invito nuevamente a que le des me gusta y que compartas esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares, porque es muy importante que el pueblo de Venezuela esté bien informado. Estados Unidos y unos 60 países occidentales de América Latina dejaron de reconocer al gobierno izquierdista de Nicolás tras amplias acusaciones de fraude en las elecciones de 2018. La presidencia encargada de Guaidó desde enero de 2019 se apoya en su condición de jefe parlamentario, pero la oposición teme que las elecciones legislativas convocadas por el gobierno de Nicolás para el próximo 6 de diciembre bajo una autoridad electoral dirigida por el gobierno del mismo llevarán de forma inevitable al fin de ese mandato. Abrams, quien impulsa la remoción de Nicolás, dijo que Estados Unidos respaldará a Guaidó sin importar el resultado de la elección y predijo que otros países compartían ese sentimiento. Esa elección corrupta no va a cambiar la condición de Guaidó y no creo que puedan encontrar a nadie en el liderazgo de la oposición que diga otra cosa, agregó. Los principales partidos de oposiciones de Venezuela acordaron no participar en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, tras considerar que el proceso es un fraude. Por su parte, el canciller venezolano del gobierno de Nicolás, Jorge Arriaza, escribió en Twitter que el gobierno de Trump está en fase terminal y pretende alargar sus agónicos y fracasados planes para impulsar la salida de Nicolás una vez termine el actual periodo legislativo, encabezado por Guaidó en enero de 2021. Parlamentarios estadounidenses de ambos partidos apoyan en líneas generales la oposición de Nicolás, que controla un país cuya economía está hecha añicos. Según la ONU, unos 5 millones de venezolanos han emigrado desde finales de 2015 por la crisis socioeconómica marcada por la escasez de productos básicos y medicamentos. Abrams, sin embargo, fue cuestionado duramente por el senador demócrata Chris Murphy, quien lo interrogó por la posición escéptica que Estados Unidos adoptó frente a los intentos de mediación de Noruega. Debemos ser claros en que nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio ha sido un implacable desastre. Y si no somos honestos sobre eso, entonces no podemos autocorregirnos, dijo Murphy al diplomático. Abrams, en respuesta a otra pregunta del republicano Ted Cruz, insistió en la esperanza del gobierno de una pronta caída de Nicolás. Obviamente tenemos la esperanza de que no sobreviva este año y estamos trabajando duro para que esto ocurra, dijo Abrams. Nicolás otorgó el máximo rango militar a su ministro del Interior, el general Néstor Reverol, funcionario sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por narcotráfico. He decidido ascenderlo a usted, mayor general Néstor Reverol Torres, a general de jefe de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, dijo el líder venezolano durante un acto de la Guardia Nacional Bolivariana en el Fuerte Tiuna en Caracas. Mi reconocimiento no solo a usted como hombre valiente, líder militar, hombre leal a la causa de la revolución de Chávez y de Bolívar, como un hombre leal a mí como presidente y líder revolucionario, sino a la Guardia Nacional Bolivariana para que tenga su primer general en jefe, agregó. Reverol es el primer integrante de la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo militar encargado del orden público, que alcanza el más alto rango más allá de las 3 ramas tradicionales de la Fuerza Armada: Ejército, Armada y Aviación. El diputado opositor Lester Toledo repudió el anuncio a través de su cuenta de Twitter. Así premio a Maduro, al general de los narcotraficantes. Ascienda a Néstor Reverol a general en jefe de la FAN para continuar con su corrupción y manejo de poder.
un malandro que ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países. Debe estar expreso. La cúpula militar es considerada uno de los pilares de Nicolás, quien conserva el poder con respaldo de países como Rusia y China, a pesar de la ofensiva del líder parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y medio centenar de gobiernos como presidente encargado de Venezuela, como otros funcionarios del círculo cercano del mandatario, en que figuran varios miembros del alto mando de la Fuerza Armada. Bueno, queridos amigos, hasta aquí con esta emisión de noticias. Te invito a que sigas la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. Dale me gusta y comparte esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares, porque es muy importante que el pueblo de Venezuela esté bien informado. Y como os digo siempre, luchamos por una Venezuela informada.